Bienvenidos a Misterios Macabros. La historia comienza con la llamada angustiosa de Emily, una joven investigadora paranormal que ha estado obsesionada con la leyenda de la casa abandonada durante años. Desde que era niña, había oído cuentos sobre los espejos malditos que albergaban un mal indescriptible en su interior. Emily había reunido a un equipo de investigadores paranormales, cada uno con habilidades únicas, para embarcarse en la aventura de sus vidas. La casa estaba ubicada en un lugar remoto y desolado, rodeada de un denso bosque que parecía devorar la luz del día. Era un escenario perfecto para una historia de terror, y Emily estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los espejos malditos. El equipo, compuesto por Emily, su hermano Mark, su mejor amiga Sarah, y dos expertos en fenómenos paranormales, David y Rachel, se preparó meticulosamente para la investigación. Cargaron con equipos de grabación de alta tecnología, linternas potentes y amuletos de protección, sintiéndose preparados para cualquier cosa que encontraran en la casa abandonada. La llamada de Emily, llena de emoción y ansiedad, marcó el inicio de su escalofriante aventura en la casa que había obsesionado sus sueños desde hace años. Pero ninguno de ellos podría haber imaginado la pesadilla que estaba a punto de desatarse. La llegada al lugar fue inquietante por sí sola. La casa abandonada se alzaba como un gigante solitario, su arquitectura gótica y sus ventanas rotas la convertían en un lugar ominoso y desolado. La mera presencia de la mansión generaba una sensación de malestar entre los miembros del equipo, pero todos estaban decididos a enfrentar sus temores. La primera noche, después de instalar su equipo de grabación y linternas por toda la casa, el equipo se reunió en la sala de estar. Se sentaron frente a una serie de espejos antiguos que adornaban las paredes, cada uno con un aspecto más inquietante que el anterior. Los espejos parecían reflejar sombras y formas que no deberían estar allí, lo que aumentaba la tensión en la habitación. Emily, con una mezcla de emoción y nerviosismo, comenzó la investigación. Hicieron preguntas en voz alta, esperando respuestas de lo desconocido. Fue entonces cuando los primeros susurros comenzaron a llenar la habitación. Susurros incomprensibles y siniestros que parecían emanar de los propios espejos. Los miembros del equipo intercambiaron miradas de alarma, pero decidieron continuar. David, uno de los expertos en fenómenos paranormales, comenzó a registrar los susurros con su grabadora. Los susurros se intensificaron y parecían dirigirse directamente a los investigadores, como si algo intentara comunicarse con ellos desde el otro lado del espejo. A medida que la noche avanzaba, las linternas comenzaron a parpadear y las sombras parecían moverse por la casa de manera inexplicable. Emily podía sentir una presencia oscura y opresiva que se cernía sobre ellos. Los espejos reflejaban imágenes perturbadoras y rostros que no reconocían. La sensación de malestar se convirtió en miedo puro cuando los espejos comenzaron a mostrar visiones de un pasado aterrador. A través de los reflejos, el equipo presenció eventos violentos y trágicos que habían ocurrido en la casa décadas atrás. Los gritos y lamentos de las víctimas parecían resonar en el aire, llenando la habitación con una agonía palpable. La primera noche en la casa abandonada había demostrado ser mucho más aterradora de lo que habían imaginado, y el equipo se dio cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla que iba mucho más allá de sus peores temores. La segunda noche en la casa abandonada prometía ser aún más intensa. A pesar del miedo que los embargaba, el equipo se comprometió a continuar con su investigación. Habían llegado hasta allí en busca de respuestas y estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa que la casa les lanzara. Emily y David se adentraron en una habitación en la que los espejos parecían estar dispuestos de manera particular. Un espejo central y rodeado por otros más pequeños creaba un efecto infinito de reflejos que parecía desafiar las leyes de la física. Se sentaron frente a ese espejo central y comenzaron a hacer preguntas con voz temblorosa. Fue entonces cuando el espejo central comenzó a mostrar imágenes perturbadoras. Vieron reflejos de ellos mismos en situaciones de horror y sufrimiento. La habitación parecía expandirse en una dimensión inexplicable, y los reflejos comenzaron a moverse de manera independiente, como si estuvieran atrapados en un mundo paralelo. Emily y David se sintieron atrapados en una pesadilla en constante cambio. Sus propios reflejos se burlaban de ellos, mostrándoles visiones de sufrimiento y muerte. Los dos investigadores comenzaron a perder la noción del tiempo y la realidad, sintiendo que estaban siendo arrastrados a una esfera de terror que desafiaba toda lógica. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Mark, Sarah y Rachel también se enfrentaban a fenómenos paranormales aterradores.
Las linternas parpadeaban sin cesar, las sombras parecían moverse por las paredes y los susurros se habían intensificado. Cada uno de ellos comenzó a ver visiones de su propio pasado y futuro, visiones que les llenaban de horror y desesperación. La casa abandonada se estaba revelando como un lugar donde las leyes de la realidad se retorcían y se deformaban. El equipo estaba atrapado en un laberinto de espejos malditos y visiones aterradoras, sin forma de escapar. La casa tenía un control implacable sobre ellos, y el mal que albergaban los espejos parecía decidido a retenerlos en su macabra realidad. El tercer día en la casa abandonada llegó con una sensación de agotamiento y terror que pesaba sobre el equipo. Emily y David, que seguían atrapados frente al espejo central, habían perdido toda noción del tiempo. Las visiones aterradoras y los reflejos deformados los habían sumido en la locura temporal, y luchaban por mantener un atisbo de cordura. Mientras tanto, Mark, Sarah y Rachel se dieron cuenta de que algo maligno los observaba desde las sombras. Sombras oscuras y retorcidas se movían a su alrededor, susurros incomprensibles llenaban el aire y sentían que una presencia malévola los acechaba. La casa parecía tener vida propia, como si estuviera alimentada por su miedo y desesperación. Desesperados por encontrar una salida, Mark, Sarah y Rachel intentaron comunicarse con Emily y David a través de sus radios. Pero las comunicaciones eran caóticas, llenas de estática y distorsiones. Parecía que la casa interfería con sus intentos de contacto, aislando aún más al equipo. En la habitación del espejo central, Emily y David se enfrentaban a visiones de sus propios destinos trágicos. Vieron cómo sus reflejos enloquecían y sufrían terribles tormentos. La realidad se había vuelto tan distorsionada que no sabían si lo que veían era una premonición o una maldición que ya se había cumplido. A medida que la noche caía sobre la casa abandonada, el equipo se dio cuenta de que estaban atrapados en un rincón oscuro de la realidad, un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio habían perdido todo significado. El mal que habitaba los espejos malditos había tomado el control de sus mentes y los arrastraba cada vez más profundamente en la oscuridad. Con la cordura tambaleándose al borde del abismo y sin esperanza de escape, el equipo se enfrentaba a su desafío más aterrador hasta ahora. La casa abandonada tenía un plan para ellos, y parecía que solo aquellos dispuestos a enfrentar sus peores pesadillas podrían tener una oportunidad de sobrevivir. En la oscuridad de la casa abandonada, el equipo estaba atrapado en un estado de confusión y terror constante. La línea entre la realidad y la pesadilla se había vuelto borrosa, y cada miembro del equipo luchaba por mantener su cordura. En la habitación del espejo central, Emily y David continuaban siendo testigos de visiones horribles de su destino. Vieron cómo sus reflejos sufrían torturas inimaginables, mientras que sus voces parecían mezclarse con los susurros incomprensibles que llenaban la habitación. Mientras tanto, en otras partes de la casa, Mark, Sarah y Rachel continuaban siendo acosados por sombras retorcidas y visiones perturbadoras. Cada uno de ellos era confrontado por sus propios demonios internos, enfrentando traumas y miedos que habían enterrado en lo más profundo de sus mentes. La casa parecía estar extrayendo los secretos más oscuros de cada miembro del equipo y arrojándolos a la luz de manera cruel. Los espejos malditos actuaban como portales al pasado y al futuro, revelando eventos que habían ocurrido y otros que aún no habían sucedido. A medida que las horas pasaban, el equipo comenzó a comprender que la casa abandonada estaba conectada de alguna manera con los eventos trágicos que habían ocurrido en el pasado en ese lugar. Los susurros y lamentos que habían escuchado la primera noche eran las voces de las víctimas de la mansión, atrapadas en un tormento eterno. La casa había estado acumulando sufrimiento y angustia durante décadas, y parecía alimentarse de la desesperación de aquellos que se aventuraban en su interior. Ahora, el equipo estaba atrapado en ese ciclo interminable de horror, luchando por descubrir la verdad detrás de los espejos malditos y encontrar una forma de liberarse de la pesadilla en la que se habían convertido sus vidas. El equipo, presa de la desesperación y el miedo, comenzó a buscar una salida desesperadamente. Cada vez más aislados y atormentados, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para romper el ciclo de pesadilla en el que estaban atrapados. Fue en ese momento de desesperación cuando Emily, en un acceso de temeraria valentía, propuso una idea arriesgada. Inspirada por las visiones de los espejos que parecían mostrar una figura oscura que controlaba la mansión, Emily sugirió que intentaran comunicarse con esta entidad maligna. Reuniendo a su equipo en la sala de estar, donde se encontraba el espejo central, Emily comenzó un oscuro ritual. Usando objetos antiguos y amuletos que habían encontrado en la casa, intentaron abrir una conexión con la figura oscura que parecía controlar su destino.
La habitación se llenó de una atmósfera opresiva mientras recitaban palabras antiguas y encendían velas en un intento de invocar a la entidad. Los susurros se intensificaron y las sombras parecieron cobrar vida, envolviendo al equipo en una oscuridad insondable. Finalmente, una figura se materializó en el espejo central. Era una entidad oscura y retorcida, con ojos que parecían penetrar el alma. La figura comenzó a hablar en voz baja y susurrante, revelando su verdadera naturaleza como un antiguo espíritu malévolo que había estado atrapado en la casa durante siglos. La entidad ofreció un pacto al equipo. Prometió liberarlos de la pesadilla en la que estaban atrapados, pero solo a cambio de un precio terrible. Cada miembro del equipo tendría que hacer un sacrificio personal, un acto de maldad que rompería su propia moral y los sumiría en la oscuridad. El equipo se encontró en un dilema imposible. La entidad les ofrecía la libertad, pero a un costo inimaginable. ¿Aceptarían el pacto y condenarían sus almas, o enfrentarían la pesadilla sin fin que la casa abandonada les había preparado? La elección estaba en sus manos, pero la sombra de la entidad oscura amenazaba con consumirlos a todos. La decisión pendía en el aire, mientras el equipo se debatía entre la libertad y la moral. La entidad oscura, con su mirada penetrante, aguardaba con impaciencia su respuesta. El tiempo se movía de manera extraña en la casa abandonada, como si el mundo real estuviera suspendido en el tiempo. Emily, consumida por la obsesión de descubrir la verdad detrás de los espejos malditos, fue la primera en hablar. Con la voz temblorosa, aceptó el pacto y se comprometió a realizar el sacrificio exigido. Un cambio oscuro se apoderó de su mirada, y una sonrisa retorcida se formó en sus labios mientras se entregaba a la entidad. Los demás miembros del equipo, atónitos por la decisión de Emily, comenzaron a temer por su cordura y su seguridad. La casa parecía haberla corrompido de manera irreversible, y su entrega a la entidad oscura fue el comienzo de una espiral descendente hacia el abismo. La entidad, satisfecha con su primera victoria, comenzó a ejercer un control aún mayor sobre la casa y sobre los demás miembros del equipo. Mark, Sarah y Rachel se sintieron atrapados en una pesadilla aún más profunda, mientras la casa se retorcía y deformaba a su alrededor. La casa comenzó a mostrar visiones de sus propios horrores personales, haciéndoles revivir traumas y miedos que creían haber superado. Los espejos reflejaban sus peores pesadillas, y las sombras se cerraban sobre ellos, amenazando con arrastrarlos al abismo. La noche se volvió interminable, y los miembros del equipo perdieron la noción del tiempo y la realidad. La entidad oscura los había atrapado en su juego retorcido, y no había escape. La casa abandonada se había convertido en una prisión de sufrimiento y locura, y su destino estaba sellado. Así, la historia de la casa abandonada y sus espejos malditos concluyó en un oscuro y aterrador abismo de desesperación y perdición. El equipo, atrapado en su propio tormento, se había convertido en víctimas de una entidad que había esperado siglos para saciar su sed de maldad y venganza. Nunca más se supo de Emily ni de los demás miembros del equipo. La casa abandonada, con su carga de sufrimiento y malevolencia, permaneció en silencio, esperando a que nuevos incautos se aventuraran en su interior para enfrentar el mismo destino aterrador. La casa abandonada, envuelta en una atmósfera de oscuridad y maldad, continuó su existencia macabra como un faro de terror en el mundo de lo desconocido. Los años pasaron, pero su presencia seguía siendo inquietante y atrayente, como un imán que atraía a aquellos que buscaban respuestas en los recovecos más oscuros de la realidad. El equipo de investigadores paranormales, condenado a una eternidad de sufrimiento y desesperación, había desaparecido para siempre en las fauces de la casa abandonada. Sus nombres se perdieron en el abismo del olvido, y sus almas quedaron atrapadas en el tejido mismo de la pesadilla. La entidad oscura, satisfecha con su victoria, se desvaneció en la oscuridad, esperando pacientemente a que otros valientes o imprudentes se aventuraran en la casa en busca de respuestas. Los espejos malditos seguían reflejando visiones de horror y sufrimiento, atrapando a aquellos que osaban mirar en su interior. La casa abandonada se convirtió en una leyenda urbana, un lugar que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Los aldeanos locales evitaban la casa a toda costa, conscientes de la maldición que la rodeaba. Pero siempre había algunos que no podían resistir la tentación de enfrentar lo desconocido, y la casa esperaba pacientemente su próxima víctima. Y así, la casa abandonada permaneció en silencio eterno, una prisión de pesadillas y un recordatorio sombrío de que, en lo profundo de la oscuridad, hay secretos que es mejor no descubrir. Su leyenda viviría para siempre, atrayendo a aquellos que buscaban respuestas, solo para engullirlos en su abismo de horror y locura.
Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.